Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. ¿Cuáles son los grupos que van a participar el día de hoy? Doctor, buenos días. Disculpe, ¿le puedo mandar por WhatsApp el Excel con la relación de los grupos armados? Hasta ahorita hay dos grupos que ya expusieron, que vendría a ser el grupo 2 y el grupo 4. Estaría pendiente solo la exposición del grupo 1 y del grupo 3. Ok, a ver, les comentaba, vamos a dar inicio a la actividad académica. ¿Qué grupos son los que participan el día de hoy? Doctor, Doctor, disculpe, le escucho bajito lo que... ¿Qué doctor, grupos son? disculpe, creo que no lo estamos escuchando muy bien o lo escuchamos muy bajito. Ya. A ver, voy a buscar un lugar un poquito mejor recepción, ¿ya? Muy bien. Ok, ahí se me escucha mejor. Sí, doctor, ahora sí. Ya, ok, genial. Bien, le decía, tengo acá en la lista a todos los estudiantes de de este grupo, pero no tengo los grupos que van a, o sea, cómo los han dividido, en qué grupo los han dividido, Doctor, le voy a cómo los han mandar la agrupado para relación poder hacer por... el desarrollo Se del lo voy a seminario. mandar, doctor, sí, disculpe. Se lo voy a mandar por WhatsApp, tanto como imagen como en Excel, para que pueda observar los grupos. De acuerdo, ya, está bien. Ok, y de entre los grupos que ya han sido establecidos, ¿hay algún grupo que voluntariamente desee iniciar el seminario, discutir el seminario? Sí, doctor, disculpe, nosotros, el grupo 3. El grupo 3. ¿Hay algún otro grupo que también desee? Solo el grupo 3 entonces. Ok, todavía no me llega la lista de grupos.
Ok, ya tengo la relación de grupos, ahora sí. A ver, ¿dónde está? Ok, son entonces cuatro grupos. El grupo 3 está formado por Veridiñana, Caballero, Inostroza, Mendoza, Ramos y Sandoval, ¿correcto? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, ok. Entonces, ¿tienen ustedes atribuciones de administrador para poder presentar? Sí, doctor, ahorita voy a compartir la pantalla para poder observar el Ya, proyecto. ok, de acuerdo. Su grupo 3 pueden iniciar el seminario. Visualiza la pantalla, ¿verdad, doctor? Correcto, se visualiza bien. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, buenos días, compañeros. Doctor, vamos a presentar el grupo 3, va a presentar el día de hoy el tercer seminario del segmento de nefrología. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con los datos que se nos han brindado de la historia clínica. Tenemos los datos de filiación, una paciente de sexo femenino, de edad de 20 años, raza mestiza, Disculpa, lugar... disculpa la Dígame, interrupción. doctor. Tienes que identificarte para saber quién está exponiendo y poder calificarlo. Doctor, disculpe, está exponiendo inostroza coral, doctor. Ok, Listo, gracias. Bueno, tenemos una paciente de sexo femenino, edad 20 años, raza mestiza, lugar de nacimiento es Chiclayo, el estado civil soltera, eh, es estudiante universitaria, religión católica. Y tenemos un cuadro de enfermedad actual de un tiempo de enfermedad de 6 días, que inicia de forma insidiosa y un curso progresivo. Vamos a narrar el relato cronológico que se nos ha brindado. La paciente refiere que hace 6 días degustó una parrillada en un evento público. Unas horas después presentó dolor abdominal, tipo cólico de moderada intensidad, náuseas y deposiciones acuosas. 5 a 6 cámaras al día de volumen aproximadamente de una taza cada una. El día siguiente nota rasgos de sangre en las heces, por lo que acudió a la farmacia y se automedica con clorofenicol una cápsula cada 8 horas por 3 días. Como no mejoró y hace 2 días se añadió el aumento de volumen periorbitario, matutino, astenia y vómitos de contenido mucoso escaso no asociado a la ingesta, retornó a la farmacia y se automedicó en esta ocasión con gentamicina, 160 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Posteriormente, el cuadro diarreico paulatinamente aminoró. Sin embargo, desde ayer se añadió disminución del volumen urinario. Esta primera parte, ¿puede regresar, Herwin, por favor? Sí. Antes de pasar a los siguientes datos, queremos rescatar algunos de los signos y síntomas principalmente que encontramos en el relato. En este caso, el cuadro inicia con un dolor abdominal, producto de la ingesta aparentemente de una parrilla, que evoluciona con náuseas y deposiciones acuosas aproximadamente entre 5 a 6 cámaras al día, y que equivale a una taza. Hemos calculado entonces que la paciente, una taza equivale a 250 miligramos aproximadamente, entonces tenemos una paciente que está aproximadamente en 1500
de posición aproximadamente, que es un volumen considerable. Y nota, además de eso, sangre en las heces, ¿no? Entonces ya no solamente cruzamos con diarrea, sino con deposiciones líquidas o cosas, sino que aparentemente tal vez teníamos en un cuadro de disentería también, ¿no? Y aparte de que también nos sigue relatando que la paciente hace, se automedica en dos momentos, ¿no? Con dos medicamentos, ¿no? En la primera instancia se automedica con clorfenicol y en la segunda instancia se automedica con gentamicina, ¿no? Aparentemente después del segundo fármaco hay una mejoría. Sin embargo, la paciente empieza a cruzar con un signo con un signo que no se presentaba anteriormente en el cuadro, ¿no? Que es disminución de volumen urinario. Siguiente, por favor. Dentro de las funciones biológicas que se nos brindan, tenemos apetito disminuido, la sed conservada, nos dan datos de la orina. La orina es de menor volumen, una taza y media el último día, aproximadamente sería un volumen entonces de 375 mililitros más o menos, lo cual por ahí de repente nos podría estar sugiriendo oliguria, ¿no? Menos de 400 mililitros en ese último día, ¿no? En esas 24 horas. Eh, y es una orina cargada, ¿no? De menor volumen y una orina cargada, concentrada. Niega disuria, poliaquiuria, pujo, tenesmo, necturia y nocturia. Eh, las deposiciones actualmente se encuentran pastosas, con moco y con rasgos de sangre, ¿no? Lo que nos refuerza el pensar en una disentería. De una a dos cámaras al día ha bajado ya la cantidad. eh, Estaríamos frente a un volumen aproximadamente de 500 miligramos, más o menos. Ya ha disminuido con respecto al cuadro de inicio. El peso habitual del paciente es 58 kilogramos. Es posible que este se haya visto afectado ya que ha habido diarreas, ¿no? Como antecedentes personales, nos dicen una paciente nacida de parto aparentemente autóxico, institucionalizado, se desconoce detalles, niega patologías de relevancia en la niñez, dice, nos dicen que tuvo hepatitis a los 12 años, aparentemente un cuadro viral con evolución favorable, menarquía a los 13 años, niega intervenciones quirúrgicas, a medicamentos u otros antecedentes de relevancia y de los familiares. El padre presenta hipertensión arterial y la abuela materna una neoplasia maligna de colon, ¿no? Dentro de los antecedentes notamos que al menos de la parte personal, la paciente parece aparenta ser una paciente sana. Solamente tenemos el dato de la hepatitis a los 12 años, no se especifica si es hepatitis B o C o qué tipo de hepatitis es, pero hay algunas hepatitis que se asocian con algunas patologías renales como las glomerulopatías, ¿no? Pero en este caso tenemos que ha sido un cuadro que evolucionó favorablemente, ¿no? Pero igual lo tenemos ahí en el antecedente, ¿no? Por lo demás, aparentemente la paciente sana. Y en las funciones biológicas sí vemos que la paciente está con disminución del apetito, productos de las náuseas, las diarreas, y vemos que hay como en la última parte del cuadro se nos especifica en el relato, que hay una disminución de volumen urinario y esta se nos cuenta aquí, ¿no? Es una orina de menor volumen y cargada, ¿no? Muy concentrada aparentemente. Y en las deposiciones lo mismo que se nos había brindado anteriormente, ¿no? Ahí está pastosa, con moco y hay rasgos sanguinolientos, ¿no? Rasgos de sangre. Lo que sí ha disminuido es la frecuencia, ¿no? De una a dos cámaras por día. Entonces el volumen ha disminuido. Siguiente, por favor. Dentro del examen físico, funciones vitales, tenemos una paciente con una presión arterial de 150/90, pulso de 96, frecuencia respiratoria de 22 y una temperatura de 36,8. Al examen general, la paciente regular estado general, normosómica, con fases abotagadas, piel y mucosas no pálidas, llenado capilar menor a 2 segundos, mucosa yugal poco húmeda, en el tejido celular subcutáneo, edema palpebral, edema pretibial, simétrico, eh, con signo de fovea, ¿no? Una cruz de 4 cruces. En el examen regional, en tórax y pulmones, movimiento vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Hay presencia de sucrépitos escasos en base derecha. Cardiovascular, ritmo cardíaco rítmico, no soplos, no frotes y pulsos sin alteraciones.
En el abdomen vemos un abdomen plano, rollos hidroaéreos presentes, borborismos presentes, blando y depresible, ¿no? No dolor, no masas. En génito urinario tenemos puño de percusión negativa, punto renal negativos, el peloteo renal negativo. Génito urinario, todo de acuerdo con la edad de sexo, no lesiones y eritema, pero sí la presencia de eritema perianal. Producto muy posiblemente del cuadro de riesgo que ha tenido la paciente, ¿no? Soma tenemos que es eutrófico, no hay sinovitis y no lesiones crónicas. En el apartado de neurológico vemos a la paciente que está ubicada en tiempo, espacio y persona, pupilas sin alteraciones y sin signos meningios ni de focalización. Entonces, de primera instancia, en el examen general tenemos que es una paciente que está edematizada, ¿no? Fases agotadas, en el tejido celular subcutáneo nos dicen que hay edema palpebral, hay edema pretibial, con signo de fovea. Nos da una paciente que está haciendo un cuadro de edematoso, ¿no? Síndrome edematoso. Siguiente, por favor. Dentro del relato y del examen físico, de los datos que nos han brindado, vamos a hacer la identificación de los principales problemas que hemos encontrado. Siguiente, por favor. De los signos y síntomas que hemos extraído de la historia que se nos ha brindado, tenemos que la paciente cursa con dolor abdominal, náuseas, diarrea acuosa, hematoquesia, edema palpebral, las fases agotadas, astenia y vómitos, una disminución de volumen urinario que hemos ya catalogado como liguria, hiporexia, taquignia, hipertensión arterial, edema pretibial simétrico, borborismos, eritema perianal, y en el examen de tórax se encontró subcrépitos escasos en base derecha. De este conjunto de síntomas, hemos tratado de extrapolar nuestros síndromes con los cuales vamos a tratar de plantear nuestros posibles diagnósticos presuntivos. Y hemos aterrizado el primer síndrome como un síndrome hematoso, ¿no? El paciente tiene edema palpebral, tiene las fases agotadas, el edema pretibial que se nos ha contado, se ha evidenciado en el examen físico. Y a través de la oliguria que hemos visto en la paciente, en primera instancia, que se ha identificado en el relato y al momento de las funciones biológicas, hemos decidido plantear un síndrome renal agudo. La etiología puede ser diversa. Vamos a plantear al momento de los síndromes presuntivos. Hay factores de riesgo que de repente hemos podido considerar dentro del relato. Y también hemos puesto el síndrome de diarreico agudo, ¿no? La paciente ha tenido en primera instancia unas pérdidas de 5 a 6 cámaras, en primera instancia, el primer, segundo día del cuadro, pero ya en la recta final, al momento de ser evaluada la paciente en las funciones biológicas, persiste todavía la diarrea, sin embargo ya la cantidad de volumen ha disminuido, ¿no? Considerablemente, ¿no? De 5 a 6 cámaras que hay al inicio, ahora de 1 a 2 cámaras estaría catalogado, estaría la cantidad de la diarrea del paciente. Y dentro de las otras sintomatologías que hemos visto, como las náuseas, la astenia, los vómitos, también la hiporexia, hemos decidido plantear posiblemente un síndrome urémico, ¿no? Que de repente vamos a ver con más claridad también al momento de revisar un poco los exámenes de laboratorio, ¿no? Pero dentro de estos síndromes, edematoso, renal agudo, y el síndrome diarreico agudo y el síndrome urémico, pues, están girando nuestros principales problemas dentro de lo que hablamos hasta ahora de la historia clínica, ¿no? Pero para poder completar esta información, vamos a ver los exámenes de laboratorio y vamos a seguir viendo los posibles cuadros presuntivos. Ya. Doctor, yo soy Mendoza Fajardo. Yo voy a interpretar ahora los exámenes auxiliares y de ahí ya más adelante voy a hablar un poquito acerca de la fisiopatología. Bueno, primero con respecto a nuestra paciente, tenemos aquí su AGA, donde encontramos un pH en 7.2. Como ya muy bien sabemos, los valores normales son de 7.35 a 7.45, entonces estaría en una acidosis, y de igual manera encontramos también alterado el bicarbonato, que este debe ser más o menos 2.24. Entonces la paciente tendría una acidosis metabólica.
Con respecto a los electrolitos, los valores del sodio están en 135 miliequivalentes por litro y este debe estar entre 135 y 144, entonces los valores tampoco están alterados. El cloro sí lo encontramos incrementado, hay una hiperpotasemia porque este valor debería estar entre 3.5 y 5.49, perdón, aproximadamente. Y el cloro también lo encontramos en rangos normales. Con respecto al examen de orina, el pH no se encuentra alterado, también está dentro de los rangos normales. La densidad de igual manera está en 1010, también está dentro de los rangos normales. En la albúmina hay 3 cruces. Hay proteinuria en la paciente, lo normal debería ser menos de 20 miligramos. Esto ya, la presencia de proteinuria más o menos nos levanta la sospecha de algo glomerular. También hay leucocituria porque hay leucocitos de 20 a 25 por campo, lo normal debería ser menos de 5. También hay hematuria, ya que hay presencia de hematíes de 10 a 15 por campo, cuando lo normal debería ser de 0 a 1. Los cilindros granulosos, también hay presencia de ellos, hay de 0 a 1 por campo, cuando estos deberían estar ausentes. Y acá también es muy importante haber encontrado la presencia de cilindros hemáticos, de 0 a 1 por campo, cuando también deberían estar ausentes, y también que hay presencia de gérmenes, ¿no? Los hematíes nos podría más o menos orientar a alguna patología glomerular, pero no existe alguna otra patología que provoque cilindros hemáticos que no sea una glomerulopatía, entonces ya sobre todo deberíamos orientarnos por ese lado. Siguiente, por favor. Con respecto al hemograma de la paciente, tiene sus leucocitos en 9.700 milímetros cúbicos, que también está en rangos normales, la hemoglobina en 12,1 gramos por decilitro, que también está normal, y el hematocrito en 37%. La fórmula diferencial se encuentra sin alteraciones y de igual manera las constantes corpusculares también están normales. Y con respecto a la función renal, la paciente tiene una urea de 125 miligramos por decilitro y una creatinina de 4 miligramos por decilitro. Tendría una azoemia porque estos valores se encuentran incrementados, ya que la creatinina debería estar entre 0,6 a 1,3 y la urea aproximadamente de 6 a 24. Entonces estos valores se encuentran incrementados. Y en la ecografía renal dice que el riñón derecho está en su ubicación habitual, mide 110 por 55 milímetros, el parénquima 21 también. Hay una leve alteración de la diferenciación corticomedular. El riñón izquierdo es de ubicación habitual, también sus medidas son las adecuadas, el parénquima en 20,6 milímetros, pero hay una leve alteración de la diferenciación corticomedular, no hay litiasis, ni quistes, ni signos de obstrucción. Entonces, aquí no hay ningún hallazgo que nos haga sospechar de cronicidad en la paciente. Y ahora continuará mi compañero interpretando los diagnósticos presuntivos. Buenas tardes, yo soy Ramos Mesarina. A continuación voy a hablar si el daño renal es agudo o crónico. Siguiente, por favor. Para ello vamos a tomar en cuenta lo que es el tiempo, que más que todo es de 6 días, por lo que no nos orienta a que sea una lesión renal con cronicidad, ¿no? También las enfermedades de base, la paciente no presenta, como diabetes mellitus, una hipertensión arterial mal controlada, trastornos autoinmunes, la paciente no refiere. Como mencionó mi compañera anteriormente, en la ecografía renal no encontramos ningún marcador de cronicidad y en la presentación clínica lo podemos asociar a una disminución de producción de orina, retención de líquidos y cambios en los niveles de electrolitos. Por lo que más que todo en relación a estos 4 puntos, lo vamos a catalogar como una lesión renal aguda. Siguiente, por favor. Y ya, ahora hablando de los diagnósticos presuntivos, quiero antes de mostrar los diagnósticos, un breve resumen de lo que han expuesto mis compañeros anteriormente. La paciente menciona que va a una fiesta, ¿no? Y come carne, una parrilla, ¿no? Y que después de esta presenta diarreas de 6 cámaras
que son aproximadamente 1500 mililitros. Ya está, pueden, pueden asociarlo, o tal vez hayan pensado que puede estar asociado a una falla, una lesión, perdón, prerrenal debido a una deshidratación. Sin embargo, la paciente menciona también que hay que tener en cuenta que a pesar de que haya perdido el apetito, no significa que haya negado su alimentación, no que haya restringido su alimentación. La paciente seguía comiendo, pero no es que lo haya restringido. Y también en relación a los valores que de las cámaras de la diarrea que presentó la paciente no son muy significativos para que puedan llegar a producir esta lesión renal, ¿no? Por lo que vamos a ver más adelante, según también lo que hemos visto en los exámenes y lo que la paciente va a describir, que la lesión más que todo es parenquimal, ¿no? Al día siguiente del inicio de las diarreas, que vienen a ser acuosas, el día siguiente la paciente vio que tenía rasgos de sangre en las heces, como mencionó mi compañero, ahí vamos a comenzar a sospechar de una disentería. Y también va a iniciar su medicación con cloranfenicol. Quisiera preguntar a mis compañeros si el cloranfenicol es un medicamento nefrotóxico o no es nefrotóxico. No sé si me podrían responder esta pregunta. El clorofenicol es nefrotóxico. Ajá, ¿por qué no sería nefrotóxico? Su metabolismo es hepático. Exacto, sí, está muy bien. Exacto, por lo que no podríamos relacionarlo, por lo que también descartaríamos el uso de este medicamento en relación a su patología, ¿no? A pesar de también la paciente menciona posteriormente que no mejora a pesar de haber ingerido este medicamento, de haber consumido, dice que va a la farmacia, persiste su disentería y le dan en la farmacia lo que es la gentamicina, ¿no? 160 miligramos intramuscular por 24 horas y dos dosis. Ahora, esta gentamicina, voy a preguntar, ¿es un medicamento nefrotóxico o no es nefrotóxico? Sí, es nefrotóxico. ¿Por qué? ¿La gentamicina qué es? Para que sea considerado nefrotóxico. Aminoglucosa. Ajá. Pero en el caso de esta paciente, muy bien, en el caso de esta paciente, no hay que acordarnos que los aminoglucósidos, su nefrotoxicidad está en relación a las dosis y al tiempo que se administra, ¿no? El medicamento. Esta, esta administración que la paciente realizó no ha tenido un periodo largo de que haya usado este fármaco, por lo que posteriormente a su clínica no podemos asociarlo más que todo a que este fármaco haya presentado, mejor dicho, haya generado una nefrotoxicidad, ¿no? Y también menciona posteriormente la paciente que hace 2 días también presenta edemas, náuseas que no están relacionados a la ingesta de los alimentos, orina de color cargado y también disminución del volumen urinario. Por lo que esto también nos alejaría a que a que la paciente haya tenido una falla renal continua a una lesión perrenal, ¿no? Por lo que más que todo nos asocia a un daño parenquimal glomerular, se podría decir, ¿no? Como mi compañera mencionó. Por lo que a continuación, como nuestro primer diagnóstico presuntivo, siguiente por favor, hemos planteado el síndrome urémico hemolítico. Este síndrome urémico hemolítico se va a asociar a una falla renal aguda, en este caso glomerular, después de un cuadro de una diarrea aguda disentérica, ¿no? El síndrome urémico, el SHU, hay que mencionar que hay dos tipos, ¿no? Uno que es el atípico y otro que es el típico. El atípico usualmente no va a estar precedido de un pródromo gastrointestinal,
por lo que en el típico es más frecuente, ¿no? Este cuadro. Por lo que más que todo, aunque es más frecuente en niños, también podemos verlo reflejado en adultos, ¿no? La paciente de 20 años, por lo que hay una probabilidad de que también pueda tener este síndrome. En sí, el síndrome de Shu va a presentarse como un cuadro de gastroenteritis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que como mencionando en el relato, inicialmente es acuoso y luego de características hemorrágicas. Y, me olvidaba mencionar que el Shu, una de sus fuentes vienen a ser los alimentos contaminados, carne cruda, que puede estar contenida ahí la E. coli, que va a producir una toxina que es la Shiga, que más adelante mis compañeras van a explicar sobre eso, la fisiopatología y la clínica que va a poder, cómo es lo que ocasiona la clínica. Bueno, está en relación a eso, ¿no? Por lo que también podemos relacionarlo según lo que cuenta la paciente, ¿no? Bueno, y posterior a este cuadro de gastroenteritis, la paciente en síndrome de Shu pues, se va a presentar una falla renal aguda glomerular que va a estar caracterizada por una hematuria, cilindros hemáticos, cilindros granulosos y una elevación de lo que vienen a ser los asobados, ¿no? La urea y la creatinina. Y luego también esta falla renal aguda está en relación a un síndrome nefrítico, que va a tener, según la paciente, presenta los siguientes criterios, ¿no? Una hipertensión arterial, la hematuria, la disminución del volumen urinario y esta falla renal, ¿no? Hay que tener también en consideración que este SHUT presenta una triada, ¿no? Que es la anemia hemolítica no autoinmune, la trombocitopenia y la lesión renal aguda. Por lo que la lesión renal aguda sí lo presenta la paciente, pero sin embargo, las otras dos mencionadas anteriormente tal vez no lo presenta, pero hay que tener igual en cuenta la clínica, ¿no? El cuadro que está presentando la paciente, el orden, por lo que también más adelante vamos a solicitar otros exámenes que también los vamos a exponer más adelante para, para así acercarnos al diagnóstico, ¿no? Y entre los diferenciales que hemos considerado para tener en cuenta, la paciente es una paciente sexo femenino, ¿no? Por lo que las enfermedades reumatológicas como el ES y la vasculitis, en este caso, vasculitis de vasos pequeños, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Estas eh, vasculitis van a tener su afección renal más que todo se va a manifestar de forma variable, desde cuadros de hematuria asintomática hasta también desarrollos de un síndrome nefrítico, ¿no? Como podemos ver acá, con una insuficiencia renal rápidamente progresiva, ¿no? Que puede estar asociada también a hipertensión arterial, edemas, microhematuria, proteinuria, que puede ser de grado variable, ¿no? Y entre las manifestaciones extrarrenales, los síntomas generales más que todo vienen a ser los que están asociados a la astenia, ¿no? A la pérdida del apetito, entre otros, ¿no? Sin embargo, también está, en relación a la vasculitis, también tenemos que estudiar la sintomatología respiratoria, ¿no? Que según el examen físico mencionan una presencia leve de crepitantes, por lo que también podemos asociarlo, ¿no? A esta, a esta, a esta vasculitis. Ahora, en relación al ES también hay que tenerlo en cuenta, ya que viene a ser en relación a la nefritis lúpica, ¿no? Que se caracteriza mejor dicho, es una glomerulonefritis que es producida por el depósito de inmunocomplejos y se caracteriza más que todo por la aparición de una proteinuria de grado variable. También tenemos que evaluar lo que es el sedimento urinario, ya que va a estar alterado, deterioro de la función renal, y también en algunos casos podemos evidenciar lo que es hipertensión arterial, ¿no? Por ello, más adelante, como dije, se van a pedir otros exámenes y que se va a responder la pregunta. Y bueno, esos serían los diagnósticos que hemos planteado. Siguiente, por favor.
Sí, buenas tardes. Soy Sandoval Roncales Jennifer. Respecto a la tercera pregunta en la cual nos vienen a explicar los mecanismos fisiopatológicos que van a estar generando esta sintomatología en el paciente, además de los hallazgos en exámenes auxiliares, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como lo mencionó mi compañero, nos hemos planteado un síndrome urémico hemolítico. Bueno, el síndrome urémico hemolítico mayormente se da por lo que es la ingesta de alimentos, sobre todo de carnes crudas o mal cocidas, o inclusive por leche contaminada o leche no pasteurizada. Entonces, para esta patología hay dos agentes que son los que más se relacionan. Uno es la E. coli enterohemorrágica, o también conocida como E. coli 157H7, o la Shigella disentérica, sobre todo la de tipo 1. Cualquiera de estos dos, sobre todo la E. coli, es una de las más frecuentes como agente causal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la E. coli en este caso va a ser productora, como ya lo mencionó mi compañero, en sí ambas son productoras de lo que es la toxina Shiga. Cuando ellas ingresan al organismo, van a colonizar la mucosa intestinal y van a producir una lesión que se le conoce como lesión AE, que significa como adjuntar y borrar, y van a producir lo que es la intimina, que es una proteína que se encuentra transmembrana y va a producir lo que es la unión de la bacteria con la mucosa intestinal. Eso va a ocasionar en sí una destrucción de las microvellosidades y va a hacer que se dé la formación de una estructura que va a tener como la forma de un pedestal mediante filamentos de actina y otros elementos que van a encontrarse en el citoesqueleto. Bueno, y las proteínas responsables de la lesión van a codificar en el locus de borrador de los enterocitos y esto va a conducir a lo que es la inflamación y la diarrea, como ya se mencionó en la historia clínica. Al final voy a especificar si nos orientamos más para un SHU típico o atípico. Pero bueno, volviendo a la proteína de la intimina, la E. coli va a producir la toxina Shiga, como ya lo mencioné, y por traslocación pasa de ser entérica a una circulación sistémica y va a producir daño en lo que es la microvasculatura del intestino y va a producir en sí lo que es la lesión de los vasos y va a producir lo que es una diarrea sanguinolenta. También la toxina Shiga tiene dos subunidades, la B y la subunidad A, pero en la B es la que se va a unir a un receptor que es el receptor GB3. Este receptor GB3 la vamos a encontrar en diferentes partes, ¿no? Como por ejemplo en las células endoteliales, en los linfocitos, en las células del túbulo renal. Ahora, ¿por qué esta enfermedad también se le relaciona más con los niños? Porque la GB3 se encuentra con mayor frecuencia en niños, entonces lo que los vuelve más propensos de padecer esta enfermedad. Pero esto no niega que una persona joven o adulta la pueda padecer, ¿no? Bueno, esto va a ocasionar que haya una disminución de las proteínas y por ende en los vasos sanguíneos va a haber el daño endotelial, va a haber la formación de trombos, y esta formación de trombos implica que haya una disminución de las plaquetas, pero sobre todo una disminución de las plaquetas por consumo. Bueno, y la subunidad A se va a unir a lo que es el ARN y va a inhibir la síntesis de proteínas y va a causar la muerte celular, y esto va a ocasionar que la membrana basal quede expuesta y va a activar lo que es la formación, como ya lo mencioné, de plaquetas, ¿no? Y bueno, el ARN va a causar también la activación de los polimorfos nucleares y bueno, también va a causar lo que es la liberación de mediadores inflamatorios y también va a haber un aumento de lo que son los radicales libres. Estos van a producir que en los vasos sanguíneos, como se ha formado trombos, el eritrocito cuando intenta entrar al vaso pequeño, ese eritrocito choque con los trombos que se han formado y los glóbulos rojos se fragmenten, es decir, que se van a formar lo que es esquistocitos, lo que va a ocasionar que en el paciente se encuentre lo que es la anemia hemolítica, ¿no? Siguiente, por favor. Doctor, soy nuevamente Mendoza Fajardo. Ahora vamos a hablar también un poquito de la fisiopatología que explica los hallazgos laboratoriales en la paciente. Bueno, en el examen de orina se va a evidenciar una hematuria microscópica en todos los casos y macroscópica en alrededor del 30% de los pacientes. También se va a encontrar proteinuria, alteraciones tubulares proximales, glucosuria, ya que, bueno, el filtrado glomerular sufre un rápido deterioro
elevando así las cifras de urea y creatinina. Y esta caída del filtrado glomerular también va a provocar alteraciones hidroelectrolíticas y del estado ácido. También va a provocar hipercalemia, como encontramos en nuestra paciente. También hiponatremia, hipocalcemia y acidosis metabólica, que también presenta la paciente. Y la función renal se va a recuperar lentamente y un 5% de los pacientes con SHU va a desarrollar una insuficiencia renal crónica terminal que a futuro va a requerir en poco tiempo procedimientos dialíticos y o trasplante renal. También hay otro 30% de pacientes que mejora y según la bibliografía que revisamos, años más tarde podría comenzar con microhematuria nuevamente, a grados variables de proteinuria e incluso hipertensión arterial y pudiendo así desarrollar insuficiencia renal crónica terminal y que en lapsos variables podría llegar a décadas. Y de igual manera, los pacientes también pueden presentar hipertensión arterial, manifestaciones neurológicas como irritabilidad, somnolencia, compromiso del sensorio, alteraciones pancreáticas como la hiperglucemia y alteraciones cardíacas. Buenos días, doctor. Soy Pedriñana Irma y voy a continuar con los exámenes auxiliares adicionales que solicitaríamos. Siguiente, por favor. Primero, para el cuadro de disentería, eh, los exámenes auxiliares que vamos a solicitar son la reacción inflamatoria en heces para la distinción si tiene etiología bacteriana o viral y coproparasitológico, ¿no? Para ver si hay algún parásito involucrado en estas diarreas. También cultivo de heces para la cepa E. coli, la cepa 257H7 de E. coli y el PCR para toxina Shiga directamente para nuestro diagnóstico presuntivo principal, ¿no? Que es síndrome urémico hemolítico. Y para el descarte de otras enfermedades, por ejemplo, lupus, vamos a pedir ANA, complemento C3, tanto para lupus como otras enfermedades que generan hipocomplementemia, ANCA-PIC para el descarte de vasculitis y para reforzar nuestro primer diagnóstico, el frotis periférico de sangre, ya que en ello vamos a hallar los esquistocitos, ¿no? Y que nos indicaría que hay una hemólisis intravascular. Y también estábamos analizando si pedir una biopsia, pero ya cuando la paciente esté más estable, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Con respecto a la quinta pregunta, que nos indica cuáles serían los objetivos del tratamiento y cómo plantearlo, eh, vamos a considerar dos puntos muy resaltantes dentro de este caso, que es el estado hemodinámico y el volumen de diuresis, y asimismo también la presencia de desbalances electrolíticos que sean en valores tóxicos que pueden ser potencialmente letales. Lo inicial sería comenzar con una monitorización del volumen extracelular, además de vigilar los estados nutricionales de los pacientes y la administración de fármacos que no sean en todo caso perjudiciales para el cuadro que ya presenta el paciente, además del manejo de algunas complicaciones hidroelectrolíticas. En- Ahora, acá hay, con respecto a la enfermedad del paciente, usualmente se suele clasificar en tres tipos, que ya lo voy a mencionar un poco más adelante también en un cuadro que sintetiza esa parte, con respecto a la insuficiencia renal a nivel tanto prerrenal, a nivel parenquimatoso y a nivel posrenal, ¿no? Usualmente en caso prerrenal, lo que se tiene que considerar es la expansión de la bulimia o si en todo caso si esta persiste, se puede dar un tratamiento con lo que es furosemida. El uso de la dopamina no está, por decirlo así, indicado en su totalidad, pero algunas literaturas también lo mencionan. Y en caso de fallo cardíaco, brindar lo que es un tratamiento diurético intensivo. A nivel parenquimatoso, el tratamiento, lo ideal sería acá indicar el tratamiento etiológico de la causa que lo esté produciendo. Por ejemplo, en el caso de una infección o cosas afines, para que se pueda tratar ese punto. A nivel posrenal, en caso de que hubiera lo que es una obstrucción que estuviera produciendo el cuadro, lo cual en este caso ha sido descartado,
Es importante tener en cuenta que la colocación de una sonda vesical nos ayudaría a descartar la presencia de algún tipo de uropatía obstructiva baja, por ejemplo. En lo que son las variantes de tratamiento renal, existe lo que es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente o en todo caso también las técnicas de depuración continuas. Con lo que respecta la diálisis intermitente en este caso, usualmente se suele indicar cuando existe una resistencia al tratamiento convencional, y por eso es importante mencionar también cuáles son los casos en los cuales tendríamos que indicar este tipo de tratamiento. De repente, en caso de alteraciones ácido básicas o algún tipo de acidemia resistente, o cuando existe algún tipo de trastorno electrolítico, como hiperpotasemia, hipercalcemia de repente, ¿no? O algún síndrome de lisis tumoral. Además, esto siempre iría acompañado de la clínica que el paciente podría presentar si es que la urea se eleva, ¿no? En el caso de un síndrome urémico. De repente que presente algún tipo de neuropatía, entre otros. Asimismo, en el caso de la alteración de la hipervolemia, si es que existiera una hipercalemia, se tiene que considerar los factores que pueden exacerbar este cuadro. Por ejemplo, el aumento de entrada de ingestas de potasio, algunos medicamentos con sales de potasio en caso de transfusión sanguínea, hemorragias digestivas, etcétera. Porque la liberación de depósitos intracelulares en hipercatabolismo, o de repente en caso de sepsis también, o acidosis metabólicas, el uso de betabloqueantes también, o intoxicaciones digitálicas, en caso de déficit de insulina, succinilcolina y muchos otros más. Ese es un cuadro en el cual podría resumir lo que les estaba mencionando inicialmente, de los tipos de insuficiencia renal aguda, tanto a nivel prerrenal como renal, que es conocida también como la parenquimatosa, o la posrenal, que es la obstrucción. En este caso se estaba planteando a nivel renal o parenquimatosa. En la prerrenal, podemos mencionar que en caso de hipoperfusión renal, que se expresa a través de hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, incluso casos de vasodilatación sistémica o vasoconstricción de la arteria renal, presenta lo que es oliguria, diuresis concentrada, una osmolaridad de orina mayor a 400 miliosmoles por kilogramo, un FeNA menor a 1%, o el sodio en la orina incluso menor a 20 miliequivalentes, no además de cilindros hialinos. En este caso, el tratamiento se limita a lo que es la suroterapia, uso de inotrópicos, furosemida, corregir los electrolitos y el tratamiento etiológico. En el renal o parenquimatosa, bueno, en este caso la lesión parenquimatosa, la NTA, que sería una necrosis tubular aguda, bueno, se presenta como casos de isquemia, nefrotóxicos, ¿no? Ya sean endógenos o exógenos, casos de glomerulonefritis, aminovasculitis, incluso afecciones tubulointersticiales, y clínicamente se expresa como una poliuria ineficaz y diluida, la osmolaridad en orina, en este caso ya sería menor a 400 milosmoles por kilogramo, un FeNA mayor a 1%, el sodio en orina 20 miliequivalentes y cilindros granulosos. Es como que el espejo del otro, pero invertido. En tratamiento, sueroterapia, inotrópico, furosemida o manitol también da un 20% y corregir los electrolitos, además del tratamiento etiológico que suele ser lo principal tanto a nivel renal como parenquimatoso. En porrenal, casos de obstrucción, pues a nivel unilateral, por ejemplo, litiasis, estenosis o tumores, o a nivel bilateral como hiperplasias benignas de próstata o disfunciones neurógenas, que se expresa como liguria o anuria. Incluso la osmolaridad en la orina y el sodio en la orina pueden ser similares a la plasmática. No resalta el cambio como a nivel renal o prerrenal. En los tratamientos, bueno, una descompresión urinaria para liberar la obstrucción o sondaje vesical, y también el tratamiento etiológico al cuadro que el paciente haya presentado. Bueno, doctor, yo voy a hacer esta pregunta. Nuevamente me presento, soy Bedriñana Irma y vamos a contestar la pregunta sobre cuál es el pronóstico de esta paciente. Siguiente, por favor. El pronóstico de esta paciente vendría a ser reservado porque el síndrome urémico hemolítico es más frecuente en niños, ¿no? Niños menores de 5 años. Entonces, este no es el grupo etario típico para el SHUG y en adultos es menos favorable. La falla renal se encontraría en un estadio 3 según la clasificación de severidad de CADIGO, porque la paciente presenta un volumen urinario de 375 mililitros en 24 horas, además de que tiene una creatinina de 4. Esto indicaría también un peor pronóstico y mayor mortalidad. Ahora, la paciente también puede entrar a diálisis si es que no responde al tratamiento diurético,
O también si la hiperpotasemia y si hubiera cambios electrocardiográficos fuera refractaria al tratamiento, ¿no? Em, el nefrotóxico que ha estado consumiendo y como mencionaba la hiperpotasemia, ¿no? Que puede generar arritmias en este paciente. Y eso sería todo. Esa es la última pregunta, doctora. Gracias. Bien. A los compañeros que no son del grupo que he expuesto, ¿alguna pregunta, alguna duda para los ponentes? No hay preguntas. Ok, yo voy a preguntar entonces. A ver, del grupo 2, Huamancayo, ¿está de acuerdo con los diagnósticos planteados por el grupo que he expuesto? Huamancayo Marín, ¿está presente o no está presente? Ok, ausente. Ochoa Loaiza, ¿está de acuerdo con los diagnósticos planteados por el grupo que he expuesto? Sí, doctor, sí, estoy de acuerdo con nuestro grupo también planteó casi los mismos diagnósticos. Y en cuanto al diferencial, Héctor, ¿también un lupus vasculitis? Sí, doctor, por el tema básicamente de la edad, entonces el tener es propensa, puede ser y el compromiso renal que manifestó la paciente puede hacerla propensa, ¿no? A pensar en una, en un lupus. Claro que se tendría que confirmar, ¿no? Con exámenes para poder determinar, ¿no? Si lo que pensamos es adecuado. Ya. Ramírez Meiguay, ¿qué opinas sobre el efecto de las drogas nefrotóxicas que recibió la paciente durante el cuadro? Diana está presente. Sí, doctor. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Lo que pasa es que estoy desde el celular y se escucha entrecortado. Creo que es mi internet. Pregunto si, ¿cuál es tu opinión personal respecto al efecto de las drogas nefrotóxicas que recibió la paciente durante el inicio del cuadro? Sí, doctor. Bueno, en este caso considero que es la gentamicina la que tiene más que todo el efecto nefrotóxico dentro de todos los fármacos que está utilizando la paciente en sí, el paciente. Entonces, en tu opinión, sí hay un efecto sobre la función renal por la medicación que recibió, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, ok. Eso estaría Doctor, en ¿podría? contra. Dime, dime. Sí, doctor, quería dar mi opinión. Habla, También, habla. sí, doctor. Ya, doctor, bueno, la cosa es, recalcando que en la historia clínica, en el reto cronológico, la paciente refiere que ella va a la farmacia, ¿no? Y por lo tanto no, em,
no, no tomó una medicación adecuada por un doctor, en vez fue recetado por un farmacéutico, ¿no? Y yo concuerdo con mi compañera acerca de la gentamicina, que pudo haberle ocasionado una injuria renal. Entonces, tú, Sandra, estás de acuerdo con tu compañera que te ha precedido y están ambas en contra de lo que discutió el grupo que ha expuesto, porque ellos en su posición dicen que el efecto de las drogas nefrotóxicas no es muy prevalente, no es muy importante. Entonces, Mis compañeros plantearon lupus, pero yo no estoy de acuerdo con la planteación del lupus, doctor. ya. ¿Qué opina Vegaso Arteaga, Rocío? Sí, doctor. Bueno, yo opino de que la gentamicina, como usted es en este caso un nefrotóxico, sí podría haber, ¿aló? Sí, sí podría haber generado la injuria renal aguda, pese a que no sea un factor causal principal, o mejor dicho, frecuente, pero en este caso la gentamicina sí podría haber generado una lesión renal aguda. Mm, ok, una opinión más. A ver, Butrón Verástegui, ¿qué opinas de el efecto de la droga nefrotóxica sobre la función renal en este caso? No creo que sea tan significativa. Cloranfenicol entiendo que ha sido una cápsula por cada 8 horas y en un transcurso de 3 días y la gentamicina 2 dosis en cada 24 horas, ¿no? Em, lo que podría resaltar nada más es que hay no hay una respuesta ante estos antibióticos. Ya, ok. Este es un punto de confusión probable, ¿no? Porque al haber recibido una droga nefrotóxica, pues uno podría pensar que sí, es cierto que el aminoglucósido que recibió la paciente que se automedicó puede haber influido en el cuadro clínico de la paciente que tiene falla renal. Sin embargo, el grupo 3 que ha expuesto hace una disquisición que es correcta. El daño renal por aminoglucósidos es de dosis dependiente y tiempo dependiente. La dosis que recibe ella para su peso no es una dosis que esté fuera del rango terapéutico, o sea, no recibió una sobredosis, para empezar. Segundo lugar, recibe solamente 2 días, tampoco es un tiempo prolongado. Tercer punto en contra de que sea un daño patente por nefrotóxicos. Cuando uno recibe aminoglucósidos, el tiempo de presentación de la falla renal es entre los 5 y 7 días después de haber iniciado la droga. Y tampoco tenemos ese periodo de observación. Y cuarto lugar, el daño suele ser un daño principalmente a nivel tubular y túbulo intersticial. Y acá el patrón no es ese. Todo eso nos hace pensar que por lo menos en el momento en que la paciente acude a evaluación, lo que estábamos evaluando cuando ella se presenta a consulta, no podría ser explicado por un daño secundario a toxicidad por aminoglucósidos, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento inicial de la evaluación, no debería ser asumido como ese es la causa de daño, ¿ok? Bien, a ver, hay otra pregunta. Vamos a preguntar. Eh, Daniela Sánchez, del grupo 1. ¿Por qué desarrolla el trastorno ácido base que tiene la paciente? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el diagnóstico de ácido base de Daniela para empezar?
Sí, doctor. Tiene una acidosis metabólica, anión GAP elevada, más una alcalosis respiratoria. Y Correcto. podría decirse que es debido a la hipovolemia que presenta el paciente por las distintas cámaras que hacen. Pues mencionan, me parece, 5 a 6. O sea, la paciente está marcadamente deshidratada. Sí, doctor. Ya, ok. ¿Qué opina al respecto Vilma Trujillo? Sí, doctor. Bueno, en este caso, la paciente no creo que esté deshidratada porque no nos dicen en ningún momento que ha dejado, ¿no? De consumir agua. Al contrario, menciona que el apetito está conservado. Y bueno, Entonces, en tu opinión, Vilma, no está deshidratada nuestra paciente, o por lo menos no está severamente deshidratada como para producir el trastorno ácido base. sí, doctor. Y entonces, eh, ya que estás en contra de Daniela, dime cuál sería la causa de la acidosis metabólica anion gap alto que tiene. Puede ser la uremia que tiene la paciente. La falla renal. Ok, Exacto. ya. Una cosa es uremia, otra cosa es falla renal. A ver, eh, Emily Damián, en un paciente con diarrea, como nuestra paciente, que ella viene con una diarrea disentérica, ¿qué trastorno ácido base uno espera? ¿Qué deberíamos tener? ¿Hay Emily? No hay Emily. No hay Emily. Ok. Entonces, Brenda Torres, Sí, doctor. la Eh, misma pregunta. ujú, esperaríamos una acidosis metabólica con un anión GAP normal. Correcto, correcto, Brenda. Eso es lo que esperaríamos. Bien. Y entonces, ¿tú a qué atribuyes que tenga ácido metabólico anion alto? Doctor, yo también creo que era por la insuficiencia renal, no por una uremia. Ok, de acuerdo. Bien, desde el punto de vista ácido base, es cierto. Ustedes saben que cuando enfrentamos un trastorno ácido base de acidosis metabólica, el anion gap es muy orientador hacia la etiología. Y en una diarrea, donde se puede esperar pérdida de bicarbonato, la acidez metabólica que uno esperaría es anion gap normal. Es lo más común. No es una ley absoluta, pero es lo más probable. El encontrar acidez metabólica anion gap elevado en esta paciente nos indica que el trastorno ácido base, o en todo caso, el manejo del trastorno ácido base por parte del riñón es bastante deficiente. Por ende, el compromiso renal debe ser notorio, marcado. Y cuando evaluamos la función renal, efectivamente sí, es notorio, es marcado. ¿Ok? Eso explica el hecho de que haya dejado de ser anemia normal y se transforme finalmente en anemia elevado. Y la mejor explicación para eso es el compromiso renal. Bien, ahora, en cuanto al manejo, Priscila, ¿tienes alguna opinión, alguna eh, acotación respecto al manejo que han dicho tus compañeros que han expuesto? ¿Ampliarías, mejorarías algo, corregirías algo? Priscila, Un momento, doctor. ¿qué pasa, Priscila? Estás rumbo al norte, seguro, en tu viaje interprovincial de todos los días. Ah, Priscila. Sí, doctor. Ya.
Mientras Priscila se acomoda, Renzo Alberti, misma pregunta. ¿Qué opinión, qué acotación harías respecto al manejo que tus compañeros expusieron? Renzo, ¿estás? ¿No estás? No hay Renzo. Ok, Sí, doctor, ¿se escucha? sí, te escucho. Que eh, lo primero que se debería controlar sería, está bien que mencionaron, se debería controlar lo que va a ser el trastorno electrolítico. También en otros hallazgos que se encontraron en la paciente fue eh, que en los exámenes auxiliares también eh, se hallaron rasgos de gérmenes, entonces también eh, se abordaría también por ese lado, se podría plantear una posible O sea, infección Renzo, urinaria de lo que por... me dices, intuyo que para ti el problema más importante en esta paciente era el trastorno hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Ok. Los compañeros que han expuesto no han sido muy específicos en el manejo. ¿Qué indicarías tú a esta paciente en ese punto de manejo hidroelectrolítico? Ah, sí, sería eh, 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 tratar el trastorno electrolítico. En sí, el paciente tiene hiper, la hiperpotasemia Ya. y ¿Esa hiperpotasemia es leve, tratar, moderada o severa? am, severa sería porque el potasio está creo que estaba en 6,1. El potasio estaba en 6,1, sí. Sí. ¿Cómo manejarías esa discalemia? Priscila, ¿ya estás conectada? ¿Ya puedes responder la pregunta? Sí, Ya, entonces dinos, Priscila, ¿cómo manejarías tú este... bueno, primero sería, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, en este caso creo que primero se manejaría lo que es la acidosis metabólica. En sí se podría administrar lo que es bicarbonato, en sí para que poder contrarrestar la acidosis, ¿no? También en este caso, nosotros lo que habíamos planteado es que estábamos encontrando una hipercalemia severa. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos visto es que se podría necesitar una reducción inmediata de lo que es el potasio sérico dentro de 6 a 12 horas en sí, y que esto podría hacerse por diálisis para que sea más rápido normalizarse, porque se menciona que esto puede ser como en 4 horas. Ok, Priscila, entonces, en tu concepto, lo que tenemos que hacer con nuestra paciente es iniciarle terapia de reemplazo renal. ¿De acuerdo? Bien. María Fernanda Sosa, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Dializamos o no dializamos a esta paciente? ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, para tratar la hipercalemia, em,
Creo que diálisis no me parece. Ok, María Fernanda, ¿por qué? Mm, bueno, para la hipercalemia también podemos usar otros fármacos. Ok, a ver, Marife, desde el punto de vista de hipercalemia nada más, ¿cuál es la indicación absoluta para iniciar diálisis? Para diálisis, doctor, O sea, toda hipercalemia no se dializa, ¿cierto? no, doctor. Ya, ok. ¿Cuándo la hipercalemia es indicación de diálisis? Cuando no está respondiendo al tratamiento, Correcto, o sea, la indicación de diálisis es hipercalemia refractaria al manejo, ¿sí? Hipercalemia severa refractaria al manejo, ¿ok? Nuestra paciente ha recibido manejo para hipercalemia, eh, ha venido manejada ya para hipercalemia o no. Va a no, ver, no, ¿cierto? No. ¿Es severa la hipercalemia? bueno, según los valores que puede presentar la paciente, tenemos que ver. Pero por eso, sus compañeros han dicho que es severa. ¿Estás de acuerdo con eso? En la mayoría de libros de texto lo que van a encontrar que una hipercalemia es severa cuando el valor está por encima de 6.5. 6.1 es una hipercalemia moderada para la mayoría de autores. Por lo tanto, no cumple ningún criterio para diálisis de urgencia o de emergencia. No es severa. Y así fuese severa, no ha recibido manejo y no podemos decir que es refractaria al manejo. Entonces, por hipercalemia no tiene indicación de diálisis. Y lo que tú dices, Mafer, es correcto. No hay una indicación de diálisis por hipercalemia. Santiago Ordóñez, y por la acidosis metabólica, ¿qué opinas? Porque también hace un momento dijeron que por acidosis metabólica también hay que darle álcali y si no hay que dializarlo. ¿Cuál es tu opinión? Santiago, no hay Santiago. Ok. La misma pregunta para Ricardo Carpio. Doctor, había escuchado que si es que en el caso de que era refractaria, en ese caso sí estaba indicado. Ya, correcto. La indicación de diálisis en acidosis metabólica es similar a hipercalemia, ¿no? Es acidosis metabólica severa refractaria a manejo. Nuestra paciente cumple algunos criterios. ¿Cuándo es severa una acidosis metabólica, Ricardo? Menor a 7.2, doctor. Menor a 7.2, menor a 7.1, dependiendo del autor. ¿Ya? ¿Solamente pH o hay algún criterio para decir que es severa una acidosis metabólica? Bicarbonato también, doctor, creo que debe ser menor Me- a 10. Menor a 8, según algunos autores, menor a 12. En promedio, menor a 10. Entonces, ¿nuestra paciente tiene acidosis metabólica severa? No, doctor. No tiene. ¿Es refractaria a manejo?
De acuerdo al manejo, doctor. Sí, sí. Claro, no hay manejo, ni siquiera ha recibido manejo todavía. Entonces, ni por trastorno ácido base, ni por trastorno hidroelectrolítico, tiene una indicación de diálisis en este momento en que estamos evaluándola. ¿De acuerdo? En la evolución, no lo sé, pero en el momento que recibimos a la paciente, no tiene indicación de terapia renal. Eso tiene que quedar claro. Bien, hay que darle antibiótico para manejar este cuadro, porque el grupo que he expuesto ha planteado que probablemente sea un cuadro originado a la ingesta de carne con alguna bacteria como E. coli o como alguna bacteria productora de toxina Shiga que está inmersa. A ver, ¿quién nos falta? Nos falta que participe Gloria Carpio. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que darle antibiótico o no hay que darle antibiótico? Creo que no, doctor. ¿Por qué no, Gloria? Debido a que creo que ya se le pasó su cuadro agudo. Sería más tratar lo posterior. Correcto, o sea, la idea es que cuando el paciente viene y ha desarrollado el trastorno renal, han pasado ya varios días, más o menos suele pasar entre 5, 7, hasta 10 días a veces del evento donde se expuso a la toxina. Y entonces la mayoría de autores opinan que ya en ese momento dar cobertura antibiótica no va a controlar el cuadro, porque el cuadro es una reacción a la toxina que ya se produjo y es una reacción exagerada, inapropiada, mucho mayor a la que debió haberse producido. Hay una predisposición del organismo a desarrollar ese tipo de respuesta. Entonces, sí, usualmente, a menos que hubiese otra indicación, no se usa antibióticos. De acuerdo. Ok, muy bien. Ah, finalmente, Daniela Oriundo, para completar contigo, ¿qué otro comentario o qué otra opinión tienes respecto al manejo que hay que dar a esta paciente? Doctor, yo estoy de acuerdo, le podría agregar diuréticos siempre y cuando ya se encuentre establecido, o sea, ya se encuentre hemodinámicamente estable, porque según había leído, primero es necesario que se encuentre hemodinámicamente estable mediante la aplicación de fluidos intravenosos y posterior a ello ya se puede aplicar la aplicación de diuréticos por la presencia de edema. Ya, ok, lo que tú me dices es correcto. Nuestra paciente está hemodinámicamente inestable. Te recuerdo que llega con 150/90 de presión arterial, la fascia está botagada, no hay edema, ¿no es cierto? Ha dejado de orinar o ha bajado el flujo urinario. Entonces, ¿qué dices? ¿Le damos o no le damos diuréticos? Hay sucrépitos en la base derecha, inclusive. Sí, doctor, sí le daría diuréticos. Ok, Daniela, yo creo que sí, ¿no es cierto? No tenemos una contraindicación para el uso de diuréticos, es parte básica del manejo. Si hay respuesta a diuréticos, eso va a mejorar un poco la sobrecarga. Y si no hubiera respuesta a diuréticos, ahí se nos complica la cosa y habría que pensar en otras opciones terapéuticas. Bien, ¿algún otro comentario, Daniela? No, doctor, creo que no. O sea, todo está bien manejado. Ok. Valeria, Valeria Cabrera. Cuéntame, Valeria, ¿cómo manejamos la hipertensión arterial de esta paciente? ¿Por qué tiene hipertensión arterial?
Valeria, ¿estás o no estás, Valeria? Ajá, Valeria no está. Ya. Ok. Entonces retornemos al grupo que ha sido ponente. Cualquiera del grupo 3 que expuso. ¿Por qué tiene hipertensión arterial la paciente y cómo se maneja? Ujú. ¿Nadie del grupo? Eh, doctor, Sí, Jorge. podríamos tratar en este caso, doctor, bloqueadores de calcio. Bloqueadores de calcio. ¿Por qué no le damos, no sé, valsartán? A Y casi ahora no, doctor, en este caso no sería indicado, doctor, ¿Por qué? porque la paciente está en un cuadro agudo renal en este momento. ¿Qué va a pasar si le damos un valsartán? Es nefrotóxico. El valsartán no es No, nefrotóxico, ojo, no es correcto esa afirmación. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué efecto tendría un ARA sobre la función renal? ¿Qué efecto tiene? doctor, disminuiría el flujo sanguíneo glomerular. No. El valsartán disminuiría la tasa de filtración glomerular, sí, pero no porque disminuye el flujo sanguíneo, necesariamente. Doctor, disculpe, ¿sería por podría generar una hiperpotasemia o podría agravar la hiperpotasemia en el paciente? Correcto, esa es otra razón por la cual no se debe dar, ¿no? O sea, hay dos razones importantes por las cuales no le damos un IECA o un ARA a un paciente que tiene un cuadro agudo. Uno, porque va a disminuir más la filtración glomerular. Y dos, si ya el paciente que tiene un daño agudo tiene tendencia a la hipercalemia, ¿cómo se llama? El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a incrementar más ese riesgo o va a llevar a una peor hipercalemia. Por eso no. Bloqueador de canal de calcio para el manejo de la hipertensión de esta paciente podría ser una opción, pero habría una opción primero. Antes de darle un bloqueador de canal de calcio, ¿cuál sería la primera droga que le daría para manejo de hipertensión a esta paciente? Los diuréticos también, como está con edema. Claro, porque recuerden que esta paciente, ¿por qué hace hipertensión arterial? Si lo ponemos en general, un síndrome nefrítico, ¿por qué produce hipertensión arterial? ¿Cuáles son las razones importantes por las cuales produce hipertensión arterial? Porque hay sobrecarga hídrica, sobrecarga de volumen en el intravascular. Y entonces eso produce hipertensión arterial. Es uno de los mecanismos primigenios. Luego se suma otro mecanismo, pero ese es el primigenio. Entonces, dar diuréticos, disminuir la volemia, disminuye la presión arterial. Ahora, si su paciente hace un compromiso glomerular tan severo donde se vuelve oligoanúrico y el diurético no funciona, ya ahí no nos queda otra que vasodilatar mediante, por ejemplo, un bloqueador de canal de calcio. Pero la primera medida terapéutica sería un diurético. Ok, pregunta final para el grupo. ¿Cuáles son los diagnósticos finales de su paciente? Diagnósticos finales, ¿no tiene diagnósticos finales? Sí, doctor.
En, nosotros el grupo 3 hemos planteado como final al síndrome urémico hemolítico, según lo que hemos revisado eh, el cuadro clínico y lo que hemos encontrado en, en los exámenes auxiliares también. Y más que todo es un SHU asociado, un SHU típico, ¿no? Ya que el atípico no está usualmente asociado a un cuadro anterior de un pródromo, en este caso, en un cuadro, perdón, desentérico, como es el típico. Ya, ok, de acuerdo, ya. Estoy de acuerdo que la posibilidad diagnóstica más probable es que sea un síndrome urémico hemolítico típico, de acuerdo. Pero el diagnóstico final amplio sería mayor que eso. Bueno, ya, por aras del tiempo. Para cualquiera de los participantes, de cualquiera de los grupos, si si a esta paciente le hiciéramos una biopsia renal, ¿cuál sería el hallazgo histológico que encontraríamos? Nadie se anima a decirme cuál sería el hallazgo que confirmaría irrefutablemente que estamos enfrentando un síndrome urémico hemolítico típico. Ok, yo se los digo. El hallazgo histológico sería una microangiopatía trombótica. Esa es la lesión que produce el cuadro de síndrome urémico hemolítico en un riñón. Bien. Ok, si no hay ninguna pregunta de los participantes, podríamos dar por culminada la actividad académica. Gracias, doctora. Hasta luego. Muy bien, buenas Muchas tardes. Gracias, doctor.